Buenas noches, les saluda Gina Huaytaya, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al Diplomado de Alta Especialización, Fisioterapia Respiratoria, que va a iniciar con el módulo 2, Oxigenoterapia. Estará a cargo del doctor Cristian Cárdenas Moreno. Para el buen desarrollo de esta ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones que por favor mantengan sus audios y cámaras apagadas, a menos que el ponente lo solicite. Y cualquier duda o consulta se les estará respondiendo al final de la ponencia. Buenas noches, doctor Cristian Cárdenas Moreno. Le doy el pase a su ponencia. Muy buenas noches, Gina. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional Galenius. Me presento, un placer. Mi nombre es Cristian Cárdenas, soy su oficial retirado de la Marina, aquí en Colombia, de la especialidad de Sanidad Naval. Soy enfermero de profesión, tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas. Cuento con un diplomado en medicina táctica, salud operacional, radiología forense, salud pública y docencia didáctica universitaria. Bien, sin más preámbulos, voy a dar inicio a la capacitación propuesta. Interrogo si el audio es bueno. ¿Me escuchas bien, Gina? ¿El audio es adecuado? Sí, doctor, se le escucha bien. Dale, perfecto, gracias. Bien, a continuación voy a compartir unas diapositivas. Gina, ¿me regalas, porfa, el rol de anfitrión, porfa? Ya, ok, Sí, doctor. perfecto. ¿Ven las diapositivas de la misma manera en que yo las veo? ¿Son claras, legibles? ¿El audio es adecuado? Sí, doctor. Bien, dale, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre oxigenoterapia. Decimos entonces que la oxigenoterapia se define como aquella administración de oxígeno en concentraciones mayores que las del aire y las que encontramos en el ambiente de forma general. Esto va de la mano, ¿ya?, con la intención de tratar o prevenir diferentes síntomas y manifestaciones de la hipoxia. Esto hay que tener entonces en cuenta que la hipoxia es la baja concentración de oxígeno dentro del cuerpo. Mm, Hay que tener clara la diferencia entre signos y síntomas, ¿listo? Generalmente ya son terminologías que tendemos a asimilar ya de manera muy constante, pero pues hay que tener en cuenta ya que los síntomas son todas aquellas manifestaciones del cuerpo las cuales el paciente siente, pero es difícil poder medirlas de forma cuantitativa. Por ejemplo, cuando una persona siente, vayámonos a una enfermedad muy general, vayámonos a una gripa, em, malestar general, dolor muscular, son síntomas que el paciente siente, pero es difícil poder cuantificarla de alguna manera. Por otro lado, dentro de los síntomas ya de una gripa común general, podemos evidenciar fiebre, ya temperaturas altas, fuera del usual, de lo normal. Podemos evidenciar tos, podemos evidenciar palidez facial, entre muchas otras características importantes a tener en cuenta. Dicho lo anterior, las indicaciones, ¿ya?, para poder realizar oxigenoterapia son en situaciones de hipoxemia y de hipoxia. Generalmente, ¿ya?, vamos a hacerlo cuando el paciente comienza a saturar por debajo de la saturación, ya es el nivel de oxigenación que vamos a medir en el cuerpo. Esto teniendo en cuenta entonces que va de una medición entre 0 y 100,
ya donde 100 es la oxigenación máxima y esta pues tiene que estar siempre entre 95 a 100. Si por el contrario observamos ya que esta suele descender de manera muy notoria, por debajo de 95 hay que comenzar a preocuparnos y administrar oxígeno de forma directa. ¿Por qué? Porque muchas veces ya suele pasar en urgencias, los pacientes se confían, el personal médico se confía y evidenciamos ya que el paciente puede saturar 95, pero en el momento menos esperado, eso digamos que se fue a revolución ya o a vanguardia en los tiempos del COVID, el paciente cuando comenzaba a saturar 95 se descompensaba de forma total, ya llegando al punto de entrar en un paro cerebrocardiorrespiratorio en un tiempo muy reducido. Entonces, cuando observamos que el paciente tiene un nivel de oxigenación en el cuerpo por debajo de 95, colocar oxígeno de forma inmediata. ¿Listo? Bien. Conceptos importantes. Tener presente ya que la hipoxemia es la disminución de la presión arterial de oxígeno por debajo de 60, lo cual corresponde a una saturación de 90% de oxígeno en el cuerpo. Y hay que tener presente también, hay personas ya que por X situación en especial, llamémoslo de esta manera, de pronto por formas de vida, por vocación, profesión, desempeño de actividades, tienden a tener una saturación o una presión arterial a veces fuera de los rangos normales, ya que sobrepasen los límites o inclusive por debajo de los mismos. Por eso es importante hacer clínica con el paciente. A esto me refiero a que a poder dialogar con él de manera previa, preguntarle a qué se dedica, si realiza deporte de forma constante, eh, qué otras actividades realiza fuera de su trabajo común en los tiempos libres, si tiene algún tipo de hobby. ¿Por qué? Porque generalmente los deportistas de alto rendimiento suelen tener la presión arterial alta y en otros casos suelen tener la saturación baja. Personalmente, ya, yo practiqué un tiempo atletismo, unos 3 4 años, en un nivel siempre amplio, y la tensión arterial mía realmente siempre es fuera de lo usual, ya es una saturación de 140-90 y no es que tenga la tensión arterial por las nubes, sino que pues a raíz de toda la exigencia deportiva, estos valores tienden a cambiar, e igualmente el nivel de oxigenación, ya personalmente en oxígeno de 95 hacia arriba, siempre en oxígeno entre 93, y no quiere decir que me sienta descompensado, fatigado, sino que pues son como maneras de adaptarse y también tiene que ver los pisos tropicales donde la persona vive, ¿no? Si es un clima templado, ya si es un páramo, si es un clima cálido, entre muchos otros factores que tienen diversa incidencia en todo este tipo de alteraciones. Bien, precauciones y complicaciones. Importante siempre administrar en la dosis y por el tiempo requerido, es decir, limitarnos a lo que nos ordena el médico de forma inmediata. ¿Por qué? La oxigenoterapia son procedimientos ya que puede realizar un enfermero, llámese enfermero jefe, llámese tecnólogo en sanidad, llámese técnico en enfermería o llámese fisioterapeuta, ¿listo? O terapeuta respiratorio. En muchos países de Latinoamérica, el fisioterapeuta también hace funciones de terapeuta respiratorio, ¿ya? Y puede ejercer estas dos profesiones, es decir, se puede dedicar a la parte de oxigenación del cuerpo, trabajando en las UCIs,
las unidades de cuidados intensivos, o en las UCIN, que son las unidades de cuidado intensivo neonatal, e inclusive trabajar en centros de fisioterapia, ¿ya? Dedicado a la parte de la conservación y la restauración del movimiento del cuerpo. Entonces, digamos que en este orden de ideas, la oxigenoterapia no es solamente funciones del personal de enfermería, al contrario, ya es un procedimiento mucho más amplio donde hay que tener una buena relación ya hay una buena integralidad entre todo el personal profesional en salud para velar por el correcto funcionamiento del mismo. Los pacientes con hipercapnia crónica pueden presentar depresión ventilatoria no mayor de 30%, es decir, una saturación de 90%. La FIO debe estar mayor al 50%, ya que se pueden presentar atelectasias por absorción, depresión de la función ciliar y leucocitaria. En prematuros, ya es decir, en aquellas situaciones de retinopatía, en peligro de incendio o con el uso de extinguidores, en contaminación bacteriana por sistemas de nebulización y humidificación. Bien, material y equipo. ¿Qué hay que tener presente? Entonces, bien, entre precauciones y complicaciones, nos hablaba sobre el peligro de incendio de extinguidores. ¿Qué pasa con esto? Cuando hay un incendio, ya cuando se va a exponer este tipo de cilindros, ya, que contienen oxígeno, llamémoslo de esta manera, encapsulado, él va a tener presiones bastante altas, ¿no? Va a tener presiones concentradas. ¿Qué ocurre? En el momento en el que se tiene contacto ya con material inflamable, ya puede servir inclusive ya como un detonador para que este explote. Por eso, ya en los helicópteros, estoy hablando de medicina táctica, ya en los helicópteros cuando se van a hacer evacuaciones de personal en zona de conflicto armado, nunca se lleva eh, pimpinas de oxígeno. ¿Por qué? Porque estas sirven ya como detonadores en el momento en el que haya fuego cruzado y puedan explotar en la aeronave y pues con esto ya no solamente estemos evacuando un herido, sino que vamos a acabar con la vida de toda la tripulación. Material equipo. Para poder administrar el oxígeno de forma adecuada, debemos disponer de los siguientes elementos. Dentro de esos están ¿qué? La fuente de suministro de oxígeno, el regulador, el flujómetro y el humidificador. ¿Listo? Bien, el flujómetro para poder medir la cantidad en litros ya que queremos administrar de oxígeno, el humidificador para que, como su nombre lo indica, humidificar, hacer que el aire no pase de forma seca, sino que pues pueda tener ya el paso por el agua, el cual debe estar estéril, y de esta manera ingresar al sistema respiratorio de tal manera que quede con partículas muy mínimas de agua y pues no vaya a ser incómodo para el paciente. Por otro lado, contamos entonces con el regulador, ¿ya? Y la fuente de suministro de oxígeno, las cuales nos van a indicar la cantidad de oxígeno que se tiene. ¿Por qué? Estas pimpinas de oxígeno sirven para lo siguiente. Nos ayudan, valga la redundancia, a administrar oxígeno al paciente en desplazamientos no solamente intrahospitalarios, sino también extrahospitalarios, es decir, por fuera de la institución. ¿Qué pasa? Yo puedo ver la pimpina de oxígeno
la bala, ¿ya? Como comúnmente también se conoce, de oxígeno, totalmente llena, grande, y puedo pensar que tengo oxígeno para realizar desplazamientos muy largos. Pero si yo no mido y no corroboro la cantidad de oxígeno que me va a mostrar el regulador y la fuente de suministro de oxígeno, pues realmente la bala puede que tenga solamente una vida plena, ya de una media hora. Y si el paciente que tengo que transportar voy a llevarlo de un hospital, ya, a uno de mayor complejidad y el transcurso se me demora 3 horas, pues el paciente se va a quedar sin fuente de oxígeno durante el desplazamiento y este va a ser motivo ya para que tengamos complicaciones durante todo el desplazamiento. Bien. Existen dos sistemas para la administración de oxígeno. Están los sistemas de bajo flujo y los sistemas de alto flujo. Inicialmente les voy a tocar toda la temática de manera muy superficial, esto para hacer como un recuento general, y posteriormente voy a hablar de forma concreta de cada uno de los sistemas de suministro, tanto de bajo flujo como de alto flujo. En los sistemas de suministro de bajo flujo encontramos la cánula nasal, encontramos la máscara simple y encontramos la máscara con reservorio, la cual puede tener una reinhalación parcial o, por otra parte, puede ser una máscara con reservorio de no reinhalación. Bien, teniendo en cuenta lo anterior, ya tenemos otra clasificación de sistemas de suministro que se llaman de alto flujo. ¿Qué pasa con estas? Dentro de estas encontramos las de Venturi y encontramos la mezcla de reservorio nebulizador. Los sistemas de bajo flujo van a proporcionar concentraciones de oxígeno entre 21 a 90% y esta se mezcla con el aire ambiental. Dentro de estos sistemas de bajo flujo traemos a colación la cánula nasal, ¿ya? Es con la que vamos a realizar la oxigenoterapia, más usual o más básica. Tenemos la mascarilla de oxigenación simple y tenemos la mascarilla de respiración con bolsa de reserva. La cánula nasal, por su parte, tiene una serie de características primordiales, ya como su color, el cual es transparente. Esto con el objetivo de ¿qué? De poder divisar, de poder corroborar si hay algún tipo de complicaciones en el momento de administrar el oxígeno, si hay algún elemento, cuerpo extraño que esté ubicado dentro de la cánula y que vaya a impedir la administración del mismo, entonces motivo por el cual es transparente. ¿Esto por qué? Porque muchas veces ya, los pacientes cuando están descompensados ya, y están de pronto en estancias hospitalarias largas, que a veces no pueden realizar funciones básicas como la alimentación por sí mismo, muchas veces tienden a ¿qué? A vomitar, tienden a depositar desechos dentro de las cánulas y estas se tapan. O si el paciente tiene bastante flema, también puede tapar los orificios de la cánula nasal y pues no se puede realizar el procedimiento de forma adecuada. Las puntas son curvadas, esto con el objetivo de ¿qué? De la parte anatómica del cuerpo, ¿ya? Para que haya un correcto ingreso de oxígeno. Ensanchadas en las puntas, no concéntrica o de campana. Tenemos entonces puntas no ensanchadas y puntas ensanchadas de una sola pieza y suave y flexible. Entonces el material de esta es un material bastante cómodo y es un material muy maleable, es decir, que se puede maniobrar, se le puede dar diferentes direcciones ya sin ningún tipo de problema.
También tener en cuenta, ¿ya? Que la parte ubicada por debajo de la cánula nasal, ese pequeño reborde a modo de media luna, siempre va a ir ubicado tocando que el labio superior. ¿Listo? Este no va ubicado tocando la nariz porque por el contrario estaríamos cambiando la posición anatómica ya de cada uno de los orificios o de las puntas de la cánula nasal. Entonces, tener siempre presente que la correcta ubicación de la cánula nasal ya es con esta punta o media luna ubicada sobre el labio superior. Bien, el flujo rápido de oxígeno ocasiona resequedad e irritación de las fosas nasales y no aumenta la concentración de oxígeno. Es decir, ya que no se trata de administrar la mayor cantidad de oxígeno para poder que equilibrar o compensar el cuerpo, sino administrar la cantidad de oxígeno requerido, ya la cantidad de oxígeno adecuado, de tal manera que no se vaya a causar un trauma dentro de las fosas nasales y de esta manera ocasionar resequedad e irritación de las mismas. Por eso es necesario el uso también de todo el sistema, es decir, del humidificador. Ya hay muchos lugares donde lo utilizan de forma directa y no tienen en cuenta las características y no tienen en cuenta la gran responsabilidad ya y finalidad que tiene el humidificador para todo este sistema. Bien, cánulas litro por minuto por porcentaje de oxigenación. Entonces, cuando colocamos el oxígeno a 1 litro por minuto, el nivel de cantidad de oxígeno ya que vamos a relacionar es el 24%. Cuando lo estamos pasando a 2 litros por minuto, la cantidad de oxígeno a administrar es de 28. Cuando lo vamos a administrar a 3 litros por minuto, la cantidad de oxigenación es de 32%. Cuando lo vamos a administrar a 4 litros por minuto, la cantidad de oxigenación ya que vamos a administrar es de 36. Y finalmente, cuando se va a administrar a 5 litros por minuto, la cantidad de oxígeno es del 40%. Entre 5 y 6 litros por minuto, la cantidad de oxigenación es de 40 a 45%. Cuando vamos a administrar de 6 a 7 litros por minuto, la cantidad de oxigenación o porcentaje es de 45 a 50%. Y cuando vamos a administrar de 7 a 8 litros, que es lo máximo que vamos a administrar oxígeno por cánula nasal, va a tener una concentración entre 55 y 60% de oxígeno. Bien, encontramos la máscara de oxígeno. Esta es necesaria para mantener un flujo mínimo de 5 litros por minuto. Esto con el fin de que de evitar la reinhalación de CO2 secundario a la acumulación de aire expirado en la máscara. A largo plazo, este tipo de insumos u equipos van a irritar la piel y provocan úlceras por presión. También es necesario tener en cuenta entonces que dentro de los efectos secundarios que puede causar la hipoxia y la hipoxemia, ya es que el paciente no sea colaborador, no nos ayude en un 100%, sino que también vaya a tener sus tiempos ya o momentos de ansiedad y tiende a retirarse este tipo de máscaras de oxígeno. Entonces, siempre es necesario ya que esté el personal de enfermería, quienes tienen la eh, ardua labor ya de asistir al paciente en todo momento. Esto de brindarle ayuda necesaria para realizar sus funciones y poder corroborar que éste tenga la máscara de oxigenación puesta
y que pues esta también esté conectada a todo el sistema sin ninguna interrupción. ¿Qué pudimos observar ya durante la pandemia? Que gran parte ya de eh, individuos que se les ponía máscara de oxígeno, máscara de reservorio, en momentos en que entraban en pánico y ansiedad, a veces cuando el personal de enfermería, porque tampoco se contaba con todo el personal de recursos humanos para tanta cantidad de pacientes, ya cuando los descuidaba por momentos muy mínimos, se podía evidenciar, ya encontrar el paciente sin la máscara de oxígeno y descompensado a tal punto de que en muchas ocasiones, si bien es cierto que es por descuido del personal de enfermería y de todo el equipo de trabajo en general, y por la cantidad de pacientes que habían, pues no se podía brindar la mejor atención en salud. En el momento en el que se descompensaban, ya por no usar la máscara de oxígeno o diversos sistemas ya, de oxigenoterapia, tocaba entubar el paciente, ¿listo? Y generalmente la mayoría de los pacientes que se entubaron, pues ninguno tuvo una evolución exitosa. Bien, eso pues para tenerlo también muy en cuenta y muy presente. Máscara de oxígeno con bolsa de reservorio reinhalatoria. La máscara con bolsa de reservorio no reinhalatoria, esta no tiene válvulas, sus bordes son atraumáticos, también es de un color transparente, es libre de látex y no se debe administrar nivel de oxigenación, porcentaje de oxigenación de 60 a 80%. ¿Por qué es transparente? Por las mismas características de la cánula nasal, ya para poder evidenciar que no haya ningún tipo de obstrucción dentro de la bolsa, dentro de la válvula, dentro de la máscara. ¿Por qué? Porque este tipo de pacientes, vuelvo y juega, son dependientes de este sistema de administración de oxígeno, entonces inclusive tienen que comer, ya retirándolo por momentos muy cortos para pasar la cuchara y volver a colocar la máscara de oxígeno con bolsa de reservorio reinhalatorio. En pacientes con estancias hospitalarias muy largas, estas bolsas, ya casi siempre en lo que son adultos mayores, quienes tienden a toser de forma constante, tienden a llenar todo este sistema inclusive de comida, ya con depósitos de comida, y pues es necesario ya realizarle un aseo posterior, ¿ya? Para que pues no vaya a causar ningún tipo de irritación en la piel, ¿ya? Para que no vaya a causar ningún tipo de infección también. Y sobre todo, pues para que no vaya a ocasionar obstrucciones en la administración de oxígeno. Litros por minuto por oxigenación en porcentaje, máscara de reservorio no reinhalatoria. ¿Qué pasa con esto? Entonces, lo tenemos a litros por minuto. Cuando lo administramos a 60 litros por minuto, estamos teniendo un nivel de oxigenación de 8%. Cuando lo administramos a 65 litros por minuto, estamos teniendo un nivel de oxigenación con un porcentaje de 9%. Cuando lo administramos a 70 litros por minuto, estamos obteniendo un nivel de oxigenación con un porcentaje de 10%. Cuando lo administramos a 75 litros por minuto, estamos obteniendo un nivel de oxigenación en porcentaje de 11%. Y cuando lo administramos a 80 litros por minuto, estamos obteniendo un nivel, un porcentaje de oxigenación del 12%. Máscara de oxígeno con bolsa de reservorio no reinhalatoria. Esta nos sirve para qué? Para todo lo que son concentraciones muy altas de oxígeno. Ya estas tienden a tener dos válvulas
Trabaja entre 8 y 12 litros y debe de trabajar siempre pues con la bolsa totalmente llena. Litros por minuto por oxigenación en porcentaje, máscara de reservorio no reinhalatoria. Cuando administramos de forma cuantitativa entre 8 y 12 litros por minuto, vamos a tener un nivel de oxigenación de 90 a 99%. Por otro lado, tenemos entonces la máscara facial. Esta nos sirve para terapia de aerosol de alta humedad. Su diseño es distintivo para estar ubicado de forma anatómica debajo de la barbilla y cuenta con una salida para tubo de 22 milímetros. Aquí podemos observar ya una terapia de aerosol de alta humedad en un paciente de una UCI, de una unidad de cuidados intensivos, ya con todo su sistema de flujómetro, con su sistema de humidificador, ya con su sistema de conexión a oxígeno de pared sin ningún problema. Y igualmente pues podemos observar que es una atención bastante integral, ¿no? Porque se cuenta con qué, se cuenta con bombas de administración, se cuenta con diferentes medios ya para poder corroborar y tener monitorizado el paciente en todos sus signos vitales ya y la correcta evolución del mismo. Bien, observamos entonces también una máscara para traqueostomía. Esta nos sirve para terapia de aerosol, de traqueostomía y laringectomía. Esta es buena para una conexión de 22 milímetros. Por otro lado, pues hay que tener en cuenta ya que estas máscaras para traqueostomía son incómodas para el paciente y muchas veces cuando el paciente tiende a tener mucha acumulación de fluidos, mmm, es necesario ya colocar en la parte externa porque ellos pueden toser y pueden eliminar a través de allí también mucosa y mocos. Colocar una compresa ya o una gasa en la parte externa sin llegar obviamente a tapar todo el orificio, ¿no? Pero sí una parte porque inclusive cuando ellos tosen pueden eliminar mucha secreción a través de estos dispositivos. Esto es temporal, ya, no son procesos constantes, pero pues es bueno tenerlo en cuenta para el momento en el que ustedes vayan a realizar diferentes actividades, ya como la colocación, la curación de la misma, la limpieza, e inclusive el cambio de ella, pues tener presente que hay momentos ya en el que el paciente puede exputar y puede pues a través de allí tener algún tipo de contaminación. Entonces, pues es importante ya contar también con todos los elementos de protección personal, como lo son gafas, mascarilla, todo lo que son guantes y batas, pues para no tener ningún problema con el paciente. Tenemos por otro lado sistemas de alto flujo. Estos nos proporcionan concentraciones de oxigenación entre 24 a 100%. Dentro de estas tenemos mascarillas con sistema de Venturi. Decimos entonces que las máscaras de Venturi son máscaras para concentraciones muy concretas, muy exactas, muy controladas de oxígeno. Esta va a tener en cuenta el principio de Bernoulli y nos sirve para flujos totales mayores a 41 IPM. ¿Qué pasa con el principio de Bernoulli? Este nos resume ya que va a dirigir un chorro de oxígeno a alta presión a través de un extremo
con aire ambiental, el cual va a estar ingresando lateralmente en una proporción fija, lo cual va a brindar una FiO2 menor del 100%, lo cual nos lleva a inferir que mientras más aire ingresa, mayor es el flujo de salida, pero menor es el FiO2. Eso aquí podemos observar entonces de manera muy didáctica, ya oxigenación al 100%, con un aire de una concentración de un 21% a nivel de oxigenación, ya ingresando en una válvula que va a ser unidireccional. Bien, conector de baja concentración. El conector de color verde ya nos va a indicar que este es para bajas concentraciones de oxígeno. Por otro lado, tenemos el conector de alta concentración. Este es un conector de color blanco para altas concentraciones de oxígeno. Más sin embargo, es bueno verificar ya también, no guiarnos únicamente por el color, sino que hay algunos insumos que tienen inclusive algunas iniciales para poder identificar y corroborar también de manera muy visual a partir de, más allá de la identificación del color, a partir de la visión, ya si estamos ante conectores de baja concentración o conectores de alta concentración. Flujos totales mayores a 41 IPM. Decimos entonces que el porcentaje de oxígeno va a estar entre 24% con un IPM de 3 y un flujo total de 79. Por otro lado, tenemos un porcentaje de oxígeno del 26% con un IPM de 3 y un flujo total de 47. Tenemos un porcentaje de oxígeno de 28 con un IPM de 6 y un flujo total de 68. Contamos con un porcentaje de oxígeno de 30 con un IPM de 6 y un flujo total de 53. Contamos con un porcentaje de oxígeno de 35 con un IPM de 9 y un flujo total de 50. Por otro lado, contamos con un porcentaje de oxígeno de 40 con un IPM de 12 y un flujo total de 50. Y finalmente, contamos con un porcentaje de oxígeno con un IPM de 15 y un flujo total de 41. Bien, tener presente ya que hay sistemas de tipo mixto y hay otra serie de sistemas. Estos nos van a permitir utilizar sistemas de bajo y alto flujo. Dentro de estos tenemos entonces una serie de campanas de oxigenación, un tubo en T y también vamos a contar con tiendas de oxigenación. Está la respiración con presión positiva internamente y la oxigenación hiperbárica. ¿Listo? La oxigenoterapia hiperbárica es un proceso mucho más complejo. Este es un proceso muy bacano. Realmente pues he tenido la experiencia de conocer personas que trabajan en este ámbito, en el tiempo en el que fui su oficial en el área de sanidad. En la parte naval hay cámaras hiperbáricas. ¿Ya? Las cámaras hiperbáricas son manejadas ya por jefes, por personal también militar con mucha experiencia en todo el campo de la sanidad, pero tienen que ser buzos, ya buzos maestros. Ellos manejan toda la parte de la descompresión, ya de la oxigenación cuando hay enfermedades por inmersiones o enfermedades ya por exponer el cuerpo a diferentes cambios de presión. Inclusive las cámaras hiperbáricas nos sirven para la restauración ya de tejidos y para poder, digamos, de esta manera impregnar
todo el cuerpo, ya con concentraciones muy altas. Estas cámaras hiperbáricas, valga la redundancia, son unas cámaras, son unas cápsulas donde se va a exponer el cuerpo a niveles de oxigenación bastante altas y se realiza por sesiones. ¿Ya? Estas sesiones se administran de acuerdo a indicaciones médicas y de acuerdo a la misma evolución que tenga el paciente. Bien, contamos entonces con los tubos en T. Estos van a proporcionar un alto grado de humedad. Se utilizan tubos endotraqueales. La extensión de chimenea funciona como un sistema de recirculación parcial en el cual debe mantenerse colocada, ya que va a disminuir el PO2. Tener presente que en la humidificación del aire inspirado hay un tratamiento poco recomendado para la mayoría de los pacientes por el riesgo a qué? El riesgo a la contaminación. No es necesario utilizarse en pacientes con FiO2 menor a 28% con flujos inferiores a 4 litros por minuto. El líquido de llenado debe ser estéril, ya como lo comenté anteriormente, no es solo como tomar agua de la llave. De hecho, pues tiene que ser agua estéril, ya tiene que ser agua la cual va a tener un tratamiento especial porque pues vamos a ingresarlo dentro del cuerpo, ¿no? Y aunque no es un procedimiento invasivo, ¿ya? Que se va a realizar a través de cortes, de incisiones, de punzones, pues sí es invasivo porque es dentro del cuerpo, ¿ya? Va a entrar de una manera natural, pero va a causar una invasión por el mismo. Entonces, pues es necesario que este sea estéril. Importante contar con las tomas de pared, ya que pues en los centros hospitalarios para oxígeno vacío y aire medicinal con caudalímetro para administración del mismo y de esta manera poder observar la ausencia de humidificador en la fuente de suministro de oxígeno. Bien, humidificación del aire inspirado. Siempre se debe utilizar en pacientes sometidos a ventilación mecánica, traqueotomizados y pacientes recién extubados. ¿Listo? Pacientes que le sacaron el tubo posteriormente. Se recomienda usar equipos descartables de un solo uso, es decir, que estos no son comunitarios, ya estos no son reutilizables, estos son únicamente para un paciente. De lo contrario, lavado con agua y jabón y desinfección cada 24 horas, pero digamos que esto ya es bajo circunstancias muy eh, extremas, ¿no? De que se tengan insumos en el momento y pues se tenga que realizar, ¿ya? Porque es una urgencia vital. No es el deber ser, pero pues es una solución cuando no hay más insumos. Por ejemplo, en otra, esto que tal vez haya la limitación de los mismos. Bien, estos son llamados también como borboteadores. Se utilizan con la única intención de humedecer el oxígeno seco, ya para evitar entonces consecuencias secundarias, como ya se las administré anteriormente, y se debe poner siempre agua estéril. ¿Listo? Estos también son de un color transparente, con el objetivo de que de poder verificar que se llene hasta el tope indicado. Esto él trae una línea, más o menos lo que se tiene que llenar es aproximadamente como la mitad del humidificador, ¿ya? Él tiene una línea para poder uno guiarse y hay que siempre tenerla bajo estos indicadores, ¿ya? Y no dejar que baje de forma total, porque pues ya no tendríamos un oxígeno humidificado, sino que por el contrario estaría haciendo el paso en vano, ¿ya? Obviamente tendría que ingresar por el humidificador, pasar por la válvula, pero pues realmente no estaría haciendo nada.
Ya él trae en la parte de abajo también como un tope, ¿ya? Donde coge partículas muy mínimas de agua, entonces allí nos vamos a dar cuenta si realmente no está en el sitio indicado, ¿ya? Y pues por el contrario hay que llenarlo nuevamente. Tampoco es bueno dejarlo más allá de la línea media, ya que pues se puede regar el agua, ¿ya? Y se pueden causar otro tipo entonces ya de desastres o otro tipo de incidentes, ¿ya? Para el personal cuando vaya a caminar o a realizar algún desplazamiento, inclusive para el mismo paciente, cuando se vaya a movilizar, puede resbalar con estos charcos secundarios, pues a dejar el humidificador muy repleto. Principios de funcionamiento, entonces, tenemos la válvula de reflujo, tenemos la salida de oxígeno, tenemos el oxígeno. Dentro de los efectos secundarios, estos están relacionados a la manipulación inadecuada por falta de conocimientos de base de oxigenoterapia. Tener presente que se puede crear a veces una toxicidad por oxígeno. Esto tiende a provocar resequedad, lesiones de la mucosa nasal, atelectasias, edemas y como resultado final, distrés respiratorio. También se puede ocasionar la retención de CO2 en pacientes con mecanismos defectuosos de la respuesta del ritmo respiratorio, en niveles de CO2 en términos de ventilación. Estos sirven para tratar a pacientes con oxígeno, ya que puede deprimir su respuesta a estos ante la hipoxia o el EPOC, que vendría siendo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Control de infección. Los sistemas de bajo flujo no necesitan ser reemplazados rutinariamente. Los sistemas de alto flujo que emplean humidificadores y nebulizadores utilizados para vía aérea artificial, se recomienda que se cambien cada cuánto, entre 2 a 3 días, es decir, entre 48 y 72 horas. La Asociación Americana de Respiración, o AARC, va a recomendar establecer la frecuencia de acuerdo con los resultados obtenidos por el comité de infección en cada institución. En conclusión, ya la oxigenoterapia es la administración de oxígeno con fines terapéuticos en concentraciones mucho más elevadas que las que existen en la mezcla de gases del ambiente. El oxígeno debe ser considerado un fármaco. ¿Por qué? Porque posee indicaciones muy precisas, porque debe ser utilizado en dosis y en tiempos adecuados. Esta también posee efectos adversos y requiere una serie de criterios, tanto clínicos y de laboratorios, para su evaluación. Tener presente, ya que el oxígeno es un gas incoloro, inoloro, inspirado y poco soluble en agua. Se constituye aproximadamente el 21% del aire y se obtiene por destilación fraccionada del mismo. Objetivos de la oxigenoterapia: tratamiento de la hipoxemia. Tener en cuenta entonces que esta se define como la disminución de la presión arterial por debajo a 60 miligramos de mercurio y de la saturación de hemoglobina en sangre arterial por debajo del 93%. La hipoxia, por su parte, se define como la disminución de la posibilidad de oxígeno en los tejidos. En conclusión, hipoxia, bajo oxígeno en tejidos; hipoxemia, disminución de la presión arterial en sangre. Esta nos ayuda a prevenir y a tratar las complicaciones, el incremento del trabajo cardiorrespiratorio, la irritabilidad y depresión del sistema nervioso central
así como evitar también lo que es la cianosis. Estrategias adicionales, tener en cuenta que la oxigenoterapia óptima requiere que ventilación pulmonar, de la concentración y saturación también de la hemoglobina y tener un gasto cardíaco de forma adecuada. Bajo las indicaciones, ya que hay que tener presente en situaciones de hipoxia aguda, entonces nos vamos a manifestar de hipoxemia arterial, la cual es la indicación más frecuente y se va a presentar en los siguientes casos particulares. EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, atelectasias, neumonías, fístulas arteriovenosas y tromboembolismos pulmonares. Por otro lado, tenemos entonces la hipoxia tisular en hipoxemia,